Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Un sismo de magnitud preliminar 5.1 en la escala abierta de Richter, seguido por una réplica de 4.1, se registró ayer martes en la provincia ecuatoriana de Pichincha y se sintió con fuerza en la capital de Quito. Esto según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Qué tal, amigos? Un sismo de 5.1 de magnitud sacudió la provincia de Pichincha, según reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El temblor se sintió con fuerza en los sectores de Calderón y Pomasqui y ocurrió a las 14:58 de este martes. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Una segunda réplica se registró a las 15 horas con una profundidad de 5.46 kilómetros. La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 5 muertos, 8 heridos y personas atrapadas en las minas del sector de Cerro de Catequilla, en Pomasqui. Las operaciones en el aeropuerto de Tababela cerraron por varios minutos, pero luego se restablecieron paralelamente. Se cerró también uno de los carriles de la vía del túnel Guayasamín, en sentido Tumbaco-Quito y la Panamericana. Sin embargo, en las vías hacia la mitad del mundo se reportaron deslizamientos de tierra, caída de material pétreo y nubes de polvo. 2 réplicas más, de 3.7 y 3.3 de magnitud, se registraron hacia las 17 horas y 17 horas 20. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, se mantiene reunido para evaluar daños. Este es un informe de Bessie Granja para la Alianza Informativa Latinoamericana. De ahora en adelante, según lo comentó el jefe del Departamento de Tráfico, los autos de la policía no abrirán más la vía para que pasen las ambulancias en el momento en que se presente un accidente, ya que se han presentado diferentes accidentes. Ahora solo pasarán las ambulancias con sus sirenas cuando se presente un accidente o cuando también exista un llamado de ambulancia. Allí solo se prestará el servicio de la policía en caso en que se deban cerrar cruzadas para que la ambulancia pase más rápido en dirección al hospital. En los últimos tiempos hemos visto que en diferentes ocasiones la policía es quien abre el tráfico para que pueda pasar la ambulancia con urgencia destino al hospital o a cubrir algún accidente. Pero de ahora en adelante esto no va a suceder más, ya que según el jefe del Departamento de Tráfico, en el momento en el que el cuerpo policial abre las vías para que pase la ambulancia, es doble trabajo que más bien puede causar peligro para el tráfico. En Aruba y quizás en muchas partes del mundo existe la tendencia de que cuando ocurre un accidente, las personas les gusta mirar y en muchas ocasiones entorpecer el trabajo de los brigadistas. Pero en este caso, cuando una persona escucha la sirena de la policía pasar, busca la forma para ir detrás de ellos sin percatarse si detrás quizás viene una ambulancia acercándose a una alta velocidad. Además de esto, la ambulancia es un vehículo de emergencia que no necesariamente necesita un auto de la policía para que abra el tráfico, ya que se supone que cuando los demás conductores escuchan la sirena de una ambulancia, deben abrir el camino. Por esta razón y de ahora en adelante no se contará con el cuerpo policial para abrir el tráfico para las ambulancias, sino que podrán seguir cerrando cruzadas en ciertos momentos cuando sea necesario. El presidente del Colegio Médico de República Dominicana pidió al gobierno de ese país actuar con prontitud para enfrentar el tema del ébola, mientras que la Asociación de Clínicas Privadas dice que estos centros no están en condiciones para atender pacientes con estos síntomas. Desde la sede del gremio que agrupa a los galenos, Andrea Ramos nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. De acuerdo con el doctor Pedro Zinc, el tema de habilitar los lugares para aislar a los pacientes y la adquisición de los equipos son temas fundamentales. Tiene Salud Pública, que es la rectora, que dar muestra operativa, práctica, que el pueblo vea, que no es en teoría. Es decir, que hay un caso potencial, tenemos la capacidad, tenemos el perfil, la competencia de abordarlo en forma integral. Tenemos el equipo de protección y tenemos el lugar donde posiblemente utilicemos como cuarentena. En ese sentido, médicos expresaron preocupación. Tú tienes que tener protección por el tipo de transmisión de la enfermedad. ¿Existe aquí condiciones en hospitales para tener un aislamiento estricto de este paciente y proteger al personal de salud que lo va a atender?
no sé. Aunque están dispuestos a colaborar, el presidente de Andeclip dijo que las clínicas no cuentan con las condiciones para tratar pacientes con ébola. Pero el mayor problema que nosotros tenemos es el aislamiento, porque para una clínica que interne 1 o 2 casos de ébola, significa cerrar esa clínica. Nosotros no podemos mezclar una parturienta con un paciente de ébola. Sí, deberían de hacer campaña para que informen más a la población, para que tomen más medidas. Porque, óigame, si esa enfermedad llega aquí va a acabar con uno. En tanto que la enfermedad continúa expandiéndose en el África Occidental, a la fecha ha cobrado la vida de 1.013 personas. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Autoridades como APA, Aruba Ports Authority, quieren trabajar en acciones inmediatas para así controlar que los visitantes que llegan a nuestra isla a través de los barcos cruceros se lleven una mala impresión de Aruba. Esto ya que se han presentado quejas de que en la entrada del muelle de Oranjestad hay personas ofreciendo servicios y están peleando por obtener más clientes. Esto ha generado malestar en los visitantes y hasta se podría decir que cruceros podrían abandonar algunos destinos para evitar este tipo de inconvenientes. Recientemente se conoció la noticia de que están haciendo controles en el muelle de Oranjestad para así comprobar que todas las personas que trabajan por esa área tengan su documentación al día. Según lo indicado por el señor José Figueroa, director de Aruba Ports Authority, se mostró que esta situación que se ha venido llevando a cabo en la entrada del muelle es molesta y genera una mala impresión a nuestros visitantes. Las autoridades entraron en acción en los últimos días para evitar que esta situación se siga presentando, ya que es fastidioso para los turistas que entren a la isla, tener molestias por quienes quieran venderles tours por la isla o alquiler de autos y otros servicios. Según lo que indicó el señor Figueroa, es que nuestro producto Aruba es muy conocido en el mundo de los cruceros y las compañías que visitan nuestra isla están muy contentas. Naturalmente se debe seguir con esa tendencia, pero una de las quejas que se han recibido es que en la entrada del muelle las personas no están siendo tratadas de la mejor forma por quienes están vendiendo tours o alquilando autos, y esto lógicamente no les gusta. Asimismo, se supo que en Curazao los turistas crucero tienen muchas molestias por este tipo de situaciones y por eso van a sacar algunos de sus barcos que están yendo hacia Curazao, y esto es algo que se quiere evitar en nuestra isla. Durante el segundo día de cierre a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, son muchas las quejas de ciudadanos de los dos países que viven del comercio y de otras actividades en la zona. Sin embargo, el gobierno de ese vecino país dice que fue exitosa esa estrategia. El endurecimiento de los controles fronterizos contra el contrabando de alimentos y combustibles le permitió a las autoridades venezolanas decomisar en solo 12 horas 10 toneladas de alimentos, 120 tanques de gasolina e inmovilizar 10 vehículos en los que se transportaba esta carga ilegal. Pero el cierre y el resto de controles tiene padeciendo poblaciones enteras donde el agua potable se recibía desde Venezuela. Ahora, como en el pasado, se teme una hambruna entre la población indígena, pues el abastecimiento alimentario se hace tradicionalmente desde poblaciones venezolanas. Estudiantes universitarios venezolanos que asisten a clases nocturnas en Cúcuta fueron los primeros afectados por el cierre de los dos puentes que unen a esta ciudad con Ureña y San Antonio en Venezuela. Taxistas, transportadores de carga y algunos turistas también quedaron bloqueados en la frontera durante 7 horas. El cierre nocturno del puente internacional José Antonio Páez, que comunica Arauca con el estado Apure en Venezuela, afectó a decenas de personas que estudian y trabajan en Arauca, pero viven en el vecino país. Claro, cómo no nos va a afectar a tanto a los colombianos como a los venezolanos. No es que el uno vive allá y el otro de acá y todos nos beneficiamos tanto los unos como los otros. Los transportadores también se declararon perjudicados por el cierre. ¿Y qué tal esto? En Perú en total son 124 candidatos vinculados al narcotráfico que buscan participar en los próximos comicios electorales. La lista, que se mantiene en total reserva, la entregó el ministro del Interior Daniel Urresti al Jurado Nacional de Elecciones. Más de un centenar de candidatos que ostentan un cargo público a nivel nacional han sido o están en procesos de investigación por delitos ligados al tráfico ilícito de drogas. Allí figuran 124 nombres de candidatos a las elecciones municipales y regionales, los cuales permanecen con carácter referencial, pues existe además una ley de protección de datos personales.
Sin embargo, en paralelo, existen otras listas de recopilación a este tipo de postulantes, como la que ha elaborado el periodista de ATV+, Marcos Cifuentes, en donde se da a conocer hasta 13 candidatos ligados a esta clase de ilícitos. Pertenecen a partidos nacionales, a movimientos regionales. Hay una persona que ha sido narcoindultada por Alan García en la época de narcoindultos. Hay otra persona que también fue indultada por Alejandro Toledo, hay que decir. Otra lista es la elaborada por el Poder Judicial, basada en los antecedentes de el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer los nombres de 3 candidatos que, increíblemente, tienen sentencias vigentes por tráfico ilícito de drogas. Se trata de Nalya Daisy Sánchez Vega, postulante al cargo de regidora en Huánuco, Rodolfo Guevara para alcalde distrital de Conchán en Cajamarca y Espana Mirabal Vilca para consejera regional de la provincia de Yarovilca, también en Huánuco. Los jurados electorales especiales evalúan estos casos. Lo cierto es que la lista de Urresti será llevada a la Fiscalía y al Poder Judicial a fin de que la información sea cruzada en estas instancias. Cuando una persona decide radicarse en otro país que no es su país de origen, es importante que inicie adquiriendo la más importante de esta cultura, el idioma. Como nos cuenta un profesor de la Universidad de Costa Rica, el idioma es el primer paso para poder empezar a apropiarse de la idiosincrasia de una cultura. Si lo aplicamos a Aruba, es indispensable que si alguna persona decide venir a vivir a esta isla y quiere integrarse, empiece por aprender el idioma papiamento. En el mundo actual hay diferentes factores importantes para ser parte de una cultura. Sin duda alguna, el idioma prevalece ante los demás. Es indispensable que cuando se empiece a ser parte de una cultura totalmente diferente a la natal y para sentirse integrados en la comunidad, se debe iniciar a hablar el idioma de ese país. En Aruba se ha visto en que en muchos casos, personas que emigran a la isla y tienen muchos años de estar viviendo y aprendiendo la cultura, no hablan papiamento. Es por esto que es necesario que si se quiere ser parte integral de la cultura arubiana, se inicie por aprender su idioma papiamento. Bueno, entre los factores de inclusión a una cultura, pues la lengua es primordial. Yo puedo llegar a una cultura, empezar a vestirme como ellos, empezar a comer, a cocinar como la cultura autóctona, pero hasta el momento en que yo no maneje una lengua, yo no voy a poder expresar mis sentimientos como lo hacen las personas autóctonas de ese territorio. Entonces me parece que es fundamental que al venir acá, pues empiecen a aprender papiamento, porque es la lengua del pueblo y es la lengua con la cual me expreso. Tal vez cuando expresamos una tristeza o una ira, no hay nada más rico, más sabroso que expresarlo en la lengua que uno habla, porque yo puedo hablar unas lenguas que aprendí como segunda lengua, pero si yo quiero realmente expresar algo que yo siento, no hay nada como tener las palabras en mi propia lengua. Entonces, cuando yo quiera expresar algo, si vengo a Aruba y no sé hablar, por ejemplo, papiamento, específicamente como usted me dijo, a quedarme, a hacer mi vida acá, si no hablo papiamento, pues no puedo decir que vine a Aruba. Hoy será sepultado el secretario de Desarrollo Social de Saravena, Pedro Antonio Bohórquez, asesinado ayer en ese municipio de Arauca, en Colombia. El ELN arremetió violentamente en ese departamento, donde también mataron a un guardaespaldas e hirieron a 8 soldados en el ataque a una patrulla militar. El ministro de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo que se ordenó la toma de Saravena. A pocos metros de la alcaldía de Saravena fue asesinado el secretario de Desarrollo del municipio, Pedro Antonio Bohórquez, cuando se dirigía a una reunión con concejales. En el tiroteo murió segundos después Alexander Guzmán, escolta de uno de los ediles. El director nacional de la policía, general Rodolfo Palomino, analizó la situación en el municipio y anunció medidas de seguridad. Horas antes, en la vía que de Fortul conduce a Saravena, 8 militares resultaron heridos al ser atacados por un grupo armado. Se presentó un atentado con un artefacto explosivo que fue colocado sobre una vía en un movimiento de una columna motorizada. Por fortuna, este artefacto fue accionado antes de que el vehículo pasara por el punto, instantes antes, lo que ocasionó que el vehículo cayera en el cráter y por el golpe el choque contra el cráter en el vehículo, resultaron lesionados unos soldados. Los 7 soldados profesionales y el suboficial fueron valorados en el hospital departamental. Ingresaron 8 soldados heridos, de los cuales 6 ya se han dado de alta. Los 2 ataques fueron atribuidos por autoridades a guerrilleros del ELN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.